Una vez más nos encontramos en las instalaciones cedidas gentilmente por el Casino de Santa Cruz para el programa Entre Amigos, que trayendo los personajes históricos del Tenerife, y hoy tenemos la figura a Chalo, y como siempre le digo, que presente una breve reseña de él en su currículum. Bueno, yo te puedo contar, empecé como todo el mundo en alevines infantiles, parecía que fui mejor jugador de alevines infantiles y juveniles que después en mi época más adulta. Jugué en la selección alevín de Tenerife, la infantil de Tenerife, la juvenil de Tenerife, y luego con 17 años llegué al Tenerife, hice la pretemporada, creo que fue el año 79-80. Al final no seguí en el Tenerife en esa temporada porque tanto mi padre, que me quería enfocar hacia los estudios, no me dejó firmar, como el presidente del Victoria SSC, que es donde jugaba yo, tampoco me quería dar la libertad profesional en el Tenerife. Y al final, a lo largo de esa temporada, donde había hecho la pretemporada, pues firmé, creo que fue en marzo, en abril de esa temporada, y a raíz de eso, pues 11 años, 11 temporadas en el Tenerife. 11 temporadas. ¿Y quién era el cuerpo técnico de aquel entonces en el Tenerife? Estaba de entrenador Olimpio Romero, y Justo Gilberto, con quien compartí, bueno, pues toda mi etapa en el Tenerife, desde que empecé hasta que acabé, estuvo Justo Gilberto. Justo Gilberto, coincidiste con el gran Justo Gilberto. El gran Justo Gilberto, Bien, como fantástico. Persona, como entrenador, como... Fantástico persona. Me ayuda mucho. Mira, y tú estudiaste en La Salle también, en una etapa que tenían jugadores fantásticos. No, yo no llegué a jugar en La Salle, a estudiar en La Salle. Yo vivía al lado de La Salle. Ah, vivía. Todos mis amigos estaban en La Salle. Estamos hablando de los Burgos y todo. Sí, de los Burgos, Sobre Tito todo José Burgos, Julio Jalín. Derecho y todo ello. Un equipo entre primos tremendo. Sí, no llegué a estudiar allí, pero bueno, compartía con todos ellos. ¿Y dónde estudiabas tú? Yo estuve en el San José de Calazán, bueno, sí. Pequeño estuve en el hispano inglés, y bueno, de ahí ya pasé al San José de Calazán. Ahí estudió una hermana mía también en esa época. Y que era un rollo, porque te tenías que levantar a las 6 de la mañana para ir a tremendo, para ir a iban en guagua y todo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de esa etapa también. Empecé a tomar gofio líquido todos los días. Yo recuerdo, Chalo, tú eras un jugador con una velocidad tremenda, incluso te tuve que sufrir porque jugabas en el barrio, que nos enfrentabas al Sintra de la discoteca, y yo me acuerdo de verte jugar, eras no había forma de pararte. Me acuerdo de un amigo mío, Paco Fresco, que después estuvo metido en política y que incluso para marcarte a ti lo pasó muy jodido para poderte sujetar un poquito. Y jugabas con Molón, el arquitecto, aquel equipazo del barrio. Tenía un equipo tremendo. Con mi hermano Panca. También Panca. Tu hermano Panca también. Sí, también jugó en varios. Panca era... yo llegué allí por él. Fíjate, Panca fue el que te arrastró. Panca es un amigo, hermano de él, que fue un extraordinario amigo mío, un personaje encantador, y le tengo mucho aprecio y cariño, al que le mando un saludo desde aquí, aprovechar. Muy bien. Mira, y después coincidiste con jugadores del Tenerife ya, me dijiste con Román también. Con Román, Julio Durán. Que fueron al Atlético el fichaje. Exacto, te comenté que la pretemporada la hice con ellos, jugué con ellos, pero después cuando yo volví otra vez al Tenerife ya definitivamente ellos se iban al Atlético de Madrid. Al Atlético de Madrid. Una gran alegría. Porque, todavía no habían ido a Las Palmas ellos. No. Eso fue el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Que también en el Atlético de Madrid también han pasado un montón de jugadores históricos como Colo y toda esa gente, la playa de jugadores de aquella etapa mía. Yo siendo niño, Colo era mi ídolo también, igual que Ñito y toda esa gente del equipo del ascenso. ¿Y qué me cuentas más de esa etapa tú, más o menos que puedas recordar? Hombre, yo creo que mi mejor momento, mis mejores etapas fueron, como te comentaba antes, al principio de mi carrera. O sea, yo al principio de mi carrera parecía que las expectativas iban a hacer que yo, bueno, podría ser un buen jugador, y después se vinieron todas al garete. Pero bueno, en las primeras etapas fue mi primer año, o sea, el año que yo te comenté que había hecho la pretemporada y que después había fichado, solo jugué, pues bueno, firmé en abril y jugué los últimos 3 o 4 partidos. Pero al año siguiente, con José Ramón Lamelo, en ese año quedé máximo valor de la categoría, eso me llevó a la selección española juvenil, fui a un torneo en México, fui a un mundial juvenil en Australia. O sea que al principio hasta yo mismo estaba asustado, emocionado, ¿no? de la dimensión que la dimensión que estaba tomando el tema, ¿no? Pero yo siempre tuve los pies en el suelo.
Entonces yo cuando pasó esa etapa y ya vi que la cosa no mejoraba mucho y lo intenté después en el Hércules, cuando ascendimos con José Ramón Lamelo. ¿Y quién te llevó al Hércules? Barrio. Barrio fue el que te llevó. Barrio. Barrio. Barrio fue una persona que siempre sintió Barrio, yo lo quiero un mucho. cariño especial a ti Yo lo también. quiero mucho, sí. Claro, y él Bueno, me lo ha dicho José también. Antonio. Estuve esta mañana con él precisamente y me dijo que te diera un abrazo. Sí, José Antonio cuando llegó al Tenerife, que yo no sabía lo que tú contaste cuando estuviste con él aquí, de que le había jugado gratis, que había venido al Tenerife gratis. Sí, no lo sabía, me eso sorprendió. fue un detalle de él con También el me Tenerife. sorprendió mucho la cantidad de cosas que hizo José Antonio, que si no las cuenta él como las contó todas seguidas, Ya. pues toman una dimensión como lo que tiene que ser, ¿no? La realidad de lo que fue José Antonio. Pero yo recuerdo que cuando él llegó al Tenerife, hombre, mucha gente decía que yo los goles que marqué, los marqué porque... tenía las dejadas de sí, Barrio, o sea, que decía. yo solo empujaba el balón. No, tampoco es eso, era claro, eso, ¿no? ya lo sé. Pero José Antonio me ayudó, me orientó mucho dentro del campo, me enseñó. O sea, era un profesional como la Copa de un Pino, venía de una dilatada carrera en equipos de primera división como el Barcelona. Claro. O sea, la experiencia de José Antonio... Recién llegado con Johan Curí, que fue compañero también. Él con toda la experiencia y yo con toda la inexperiencia. Entonces yo aprendí mucho. Y él te decía cómo colocarte de... Sí, él en algunos corners decía, tú ponte aquí, tal y cual, y tú... Bueno, él no solo en los partidos, en los entrenamientos. Fue una persona muy importante. Y después su ayuda inestimable para poder ir al Hércules, donde subimos a primera división también. Tampoco tuve mucha suerte. En un partido de Copa con el Barcelona me lesioné de menisco, que no es una operación muy importante, pero a mí se me atrabancó un poco y no fue una buena temporada tampoco. ¿Y la época del Hércules, qué jugadores tenía el Hércules en aquel entonces? Bueno, tenía un delantero que se llamaba Reyes, con el que había coincidido en el Mundial Juvenil, y después, bueno, Carreño, Santi Vaquero, que era el hermano también, del Vaquero, el otro, del Barcelona, sí. Bueno, así tampoco recuerdo mucho porque yo soy de fechas y de nombres. No. Sí, no soy muy ducho. ¿No? Hombre, le he estado haciendo unos pequeños exámenes antes de empezar, pero sí conoce, también sabe de alineaciones y de jugadores que no vea. Yo te comentaba que una de las cosas que a mí me dio a entender de que, bueno, que yo ya había llegado a un tope de mi evolución como futbolista, fue que, por ejemplo, Las Palmas nunca, que yo sepa, se interesó por mí. Entonces yo veía que jugadores de aquí salían, Andrés, el Chinea, bueno, muchos, y digo, no debo ser muy buen jugador cuando Las Palmas, que está aquí pegado... Que siempre se llevaba gente Claro, de claro, Las Palmas siempre, bueno, la época mía era la que nosotros éramos el equipo pobre, de segunda B, y Las Palmas era primera división. En primera división. Era el espejo, queramos o no queramos, era el equipo representativo de Canarias. Y entonces eso es una de las cosas. Después también hubo una cosa muy, muy curiosa que fue en la primera temporada donde yo marqué tantos goles, que salió en el mundo deportivo, conmigo no contactó a nadie, que el Español quería ficharme. Y entonces el Tenerife pidió 50 millones de pesetas en aquella época. Que 50 millones de pesetas en aquella época era mayor barbaridad por un jugador como yo que tenía 18 años. El Español se echó para atrás. Vete tú a saber si a lo mejor yo hubiera salido... El salto en ese momento. Me hubiera ayudado, porque yo creo que era un jugador un poquito chollo en el sentido para los entrenadores. Yo me considero un jugador, bueno, rapidillo, sí, bueno. No, tú tenías una punta de velocidad tremenda, eso lo yo creo de ver. Pero trabajador. Trabajador también, claro. O sea, yo apoyaba mucho en defensa y tal. ¿Qué pasaba con eso? Que malgastaba mi fuerza. Claro, para después... te desgastabas mucho, quizás. Claro, me desgastaba mucho en defensa. Y yo quizás lo que eché en falta es un entrenador que a mí me dijera, céntrate, tu trabajo es este, y no malgastes tus fuerzas de forma defensiva. Pero bueno, estamos hablando de hipótesis. Igual lo hubiera hecho y no hubiera llegado a nada. Pero seguramente yo pienso que sí. A lo mejor también te hubiese venido bien estar con el Tigre Barrios de entrenador, quizás. Bueno, quizás. ¿Con Martín Marrero llegaste a coincidir? Sí, con Martín Marrero, y le doy un saludo de aquí, lo quiero muchísimo también. Yo lo quiero con locura. Martín Marrero es uno de mis ídolos, carrilero por excelencia. Yo mis 3 temporadas que no se me olvidarán en la vida fue la del 80-81, donde quedé máximo goleador y me llevó a la selección inferiores de española. Después fue la de Martín Marrero, que en ese año perdimos, creo que fueron 3 partidos, algo así, en todo el año, y había una comunión entre toda la plantilla, cuerpo técnico, afición. Esto lo dan los resultados, no hay
no hay otra cosa que pueda llevar a esto, ¿no? Los resultados eran buenos, no perdíamos, ganábamos todo, con lo cual el ambiente... pues, y después la última fue pues mi última etapa en el Tenerife, mi último año, que fue Primera División. O sea, de yo ver la televisión en blanco y negro con mi padre en blanco y negro, y decir, contra yo alguna vez podré llegar a Primera División, y resulta que llegué a Primera División mi último año como futbolista. Entonces, ¿y qué recuerdos tienes de ese periodo? Bueno, pues una alegría, un sueño cumplido después de 11 años. Y en mi retirada del fútbol que consiguiera yo salir lo que había... por la puerta grande. Bueno, la puerta grande... No, sí, por la puerta grande, hombre, que también... Yo, o sea, el haber conseguido el anhelo que tuve yo desde que tenía 10, 12 años... De verte tú en las fotos de salir en un álbum, salimos en un álbum que yo coleccionaba álbumes. Ah, sí, yo también, eso es... Y digamos, contra esto, un cromo de Yalo, ¿esto qué es? ¿No? Y eso lo tienes ahí como rompaño también. Sí, bueno, después otra cosa bonita que le das importancia ahora, en aquel momento me hubiera dado lo mismo que hubiera sido, fue que mi debut en Primera División fue en el Bernabéu. Perdimos 4-2, a mí ahora me importa un pito el resultado, pero tardé 11 años en llegar a Primera División, debuto en el Bernabéu, Martín Vázquez, Utragueño, Hugo Sánchez, Schuster. ¿No te sacaste foto conmigo? No. Eso se lo digo, se lo he hecho en cara todavía a Manolo Medina. Porque cuando pasó por cedido en la Unión Deportiva, digo, sácate foto con Johan Cruyff, que se la saquen ellos conmigo. Me dijo el Viruti. Nah, eso lo dices ahora, en esos momentos estás concentrado en tu equipo, te olvidas de que está Martín Vázquez, de que te importa un pito cómo se llame. Sí. Esto lo piensas ahora, ¿no? Ahora, pero nada más y nada menos que Martín Vázquez y toda esa gente lo tuviste de rivales contigo. Sí, bueno. No, eso es precioso. A mí ya te digo, lo bonito fue el poder haber llegado a Primera División, el poder haber cumplido un sueño. Hombre, jugué 5 partidos, tampoco es que digas tú, no, fuiste a Primera División y te pediste un año, no. Yo jugué 5 partidos, pero yo, orgulloso de mi logro. Es precioso, un logro tremendo, claro que sí. Y para mí, pues, una satisfacción. ¿Y qué jugadores más recuerdas de tu etapa por Primera División? ¿De otros equipos, jugadores históricos? Pues, si te digo la verdad, me trancas. Yo ya te digo... No, pero te digo, a ver si te sirvo. Recordatorio del Madrid, ¿estaba Quique Wolf en esa etapa? No, que va. ¿Y Las Palmas tuviste algún partido? Bueno, Las Palmas, con Brindisi y toda esta gente, ¿llegaste a ver con ellos? No, con Brindisi creo que no. Pero tengo, otro recuerdo bonito fue que fue el mismo año, 80-81, que fue uno de los mejores años, que fue la primera y única vez, estando el Tenerife en segunda vez y Las Palmas en primera, que eliminamos a Las Palmas. Ah, sí, como con Barrios. Con Barrios, exactamente. Creo que fue un empate en Las Palmas, y en Tenerife ganamos 2-1. Marqué yo el primer gol y me hicieron el penalti del segundo gol que marcó Lolín. Y entonces, claro, y acostumbrado a jugar en La Salud, en Geneto. Otro recuerdo precioso, hombre. Claro, y de noche en el estadio a tope, yo no había visto el estadio con tanta gente en mi vida, ¿no? Y de repente se me ocurre marcar un gol y se vino al estadio ensordecedor aquello. Ya me acuerdo que me salieron las lágrimas, cohibido. Te emocionaste. Tengo una foto del gol y yo me veo con la cara mirando al suelo y la mano así. Qué bonito. Porque es que me daba hasta vergüenza de lo que estaba pasando. Fíjate, qué maravilla. Pues fue súper emocionante. Con la Unión Deportiva, yo me imagino que alguna vez nunca te quisieron fichar, seguro, yo no. No. Se decían rumores de que sí, que estaban detrás de ti. No creo, te hubiera... Hombre, yo recuerdo de oírlo también, pero... Te hubieran llamado, te hubieran dicho a ti algo, ¿no? Te hubieran dicho, oye, estamos interesados en ti, tú te querrías venir, vamos a hablar con el Tenerife. Yo sé exactamente que mi nivel y mis limitaciones llegaron a un... Pero, sin embargo, todo el mundo hablaba maravillas de ti como jugador y que decían... Yo recuerdo esa época, yo como aficionado iba al estadio y verte jugar y eras un hombre muy querido por la prensa y por la afición del Tenerife, que te querían con locura. Bueno, la afición es la parte más importante. Yo recuerdo que los ascensos, siempre que había un ascenso se hablaba mucho de los jugadores, del presidente, de no sé qué, no sé cuánto, y realmente lo importante era la afición, el sentimiento dentro de un campo, estar en una grada y ver un ascenso de un equipo tuyo es una alegría tremenda. Pero tú estar en el campo y lograr un ascenso y ver la experiencia, tener la experiencia de la reacción de miles de personas
cantando, gritando, llorando, abrazándote por haber conseguido algo. O sea, eso no tiene nombre. O sea, para mí fue muy importante el poder dar esas pequeñas alegrías, que yo di pocas alegrías. Yo tuve 3 ascensos con el Tenerife, 2 a Segunda A y 1 a Primera División y un descenso a Segunda B. Y los 3 ascensos, lo que más me impresionaba era la reacción, o sea, el poder que tenía el fútbol hacia, ya no hacia el aficionado, sino hacia una isla en sí. O sea, cómo se volcaba toda la población con un equipo por haber logrado algo que, bueno, era importante deportivamente, pero que suponía que la gente, bueno, alucinaba, ¿no? Y eso para nosotros, bueno, por lo menos para mí, era bastante importante. Antes estuvimos hablando también, comentando tú y yo, que también coincidiste con Salvador El Gomero. Salvador El Gomero. Fantástico jugador. Pedazo de jugador. Y como persona era una maravilla también. Era lo más noble, o sea, coincidí con él también cuando estuve en el Mensajero de La Palma. Esa es otra anécdota que tienes que contar ahora hablamos, también. sí. Sí, y el Gomero, Salvador, fue una de las partes importantes también junto a José Antonio Barrios, en la época en la que marqué los 21 goles que quedó máximo valor de la división. El Gomero me dio muchas asistencias, o sea, el Gomero era, no solo a mí, sino el Gomero era el cerebro del equipo. Dale el balón al Gomero, todos decíamos, dale el balón al Gomero, sí, así. Que él ya endereza todo. Endereza todo. Qué maravilla. Y también coincidiste con Andrés, precisamente, el espigado que él jugó, que era también... Él sí estuvo en Las Palmas, era un pedazo de jugador. Era alto, parecía desgarbado, pero tenía una técnica impresionante. Era bueno también con la técnica. Y arriba, por arriba, era tremendo, era un hombre que siempre hemos tenido falta de jugadores altos, precisamente. En el Tenerife jugó Erasto, que había venido de Las Palmas, estoy hablando de la época mía de niño, pero siempre no tuvimos jugador tipo Andrés. Se echaban falta un centro delantero rompedor por arriba. Hasta que vino Rommel. Hasta que vino Rommel. Rommel fue un que jugador fue, claro, marcó la diferencia. Se dice que lo trajo Barrios también. Lo trajo Barrios. Lo vio, José Antonio estuvo viéndolo en el sur, en el Mundialito. Yo iba con Barrios en esa época a verlo ahí al sur. Sí, él fue el que apostó por dio un rendimiento tremendo. No se equivocó. Y lo ficharon, lo traspasaron muy bien también. ¿Y con Jorge ya está a jugar también? No. Jorge, Manolo Medina, Molina, esos eran mis ídolos cuando yo era un chiquillo. ¿Sí? Después logré, sí coincidí con Jorge y con Manolo Medina sobre todo, y con Molina, al principio de cuando se creó los veteranos del Tenerife. Y al principio jugué con ellos, para mí fue un lujo. Molina era un jugador, a mí, tú lo sabes, que yo te lo he dicho siempre, que el central por excelencia del Tenerife. Una tranquilidad, una seguridad que daba la defensa. Una seguridad tremenda. Corpulento como era, que parecía que no llegaba, llegaba todas y sobrado, ¿no? Sí, era un jugador con una calidad tremenda también. Y Jorge lo mismo, Jorge y Medina se decían que eran incompatibles y yo pienso que totalmente eran compatibles. Todo lo contrario. ¿Verdad? Eran dos jugadores fantásticos. Y en la época mía, cuando yo también de Ferreira, como te he hablado también, Cantudo también, Ferreira, Medina, Cantudo, Jorge y Camaño. Camaño, el uruguayo también. Yo esa época la recuerdo ir con mi padre. Y tú en el estadio. Con mi padre, ¿Y tu padre no te puso pegas con el fútbol? ¿O? Sí, me puso muchas pegas, me puso todas al mundo. De hecho, ¿Le daba prioridad a los estudios? No fiché en el Tenerife cuando hice la pretemporada con ellos, porque mi padre me dijo que ni de broma, que a estudiar. Y lamentablemente murió. Mi padre cuando murió, a la semana siguiente firmé en el Tenerife. Ya. Y seguí los estudios. ¿Y seguiste estudiando? Seguí los estudios, los paré un par de años, pero después me vino a la cabeza el esfuerzo de mi padre también, y entonces dedicárselo de homenaje a tu padre casi. Volví otra vez a los estudios y por la noche pues acabé el bachiller superior, como mínimo, ¿no? Que era lo mínimo que se podía hacer en aquella época. Y sobre el Mensajero, bueno, pues... Esa anécdota también, a ver. El Mensajero tuve un par de... ¿Coincidiste con Chiqui? Sí, con Salvador El Gomero, que también lo traímos también. Y Álvaro el Pulpo, y Berto. Álvaro también. Y Ayala. También. El Mensajero era un equipazo. Ese año creo que quedó campeón de liga. Yo es que cuando vine del Hércules, yo había firmado solo por una temporada en el Hércules, entonces no me renovaron. Y yo al venir para acá me puse Agustín Amaro, no sé si conoces a Agustín Amaro. Claro. Le mando un abrazo muy fuerte desde aquí también. Yo también. Me propuso que para estar inactivo hasta que encontrara equipo, que mejor es estar... Que te fueras para allá. Y me fui para el Mensajero, que tenía un equipo muy competitivo, tenía mucha gente, que es la que te acabo de nombrar, con lo cual, iba respaldado que había un buen equipo y que no era una cosa seria, no era... Claro. Y entonces allí solo estuve 3 meses. A los 3 meses, una anécdota fue que fue Milosevic, en esa época, que era el entrenador de Tenerife, a ver a otro jugador
a Paquito, y el día que fue a vernos me metí un partidazo que te campo. Ah, sí. Y entonces al día siguiente dijo, no, que quiero llevarme quiero ya. a Y ti. entonces a los 2 o 3 días me volví a fichar, te- a Tenerife. Y después, otra anécdota que bueno, es buena, graciosa, pero tampoco mucho para algunos, fue el Tenisca Mensajero. Yo la rivalidad entre Tenisca Mensajero, Que te viste con nuestro amigo Blas Ramón. Blas Ramón. Recuerdo a Blas Ramón A Blas también. Ramón igualmente. Y nada, una entrada muy fea a Tony Ayala, y entre él y yo, pues, las Sí, cosas los que pasan dentro del clásicos campo, sí, exactamente. insultos y tal, pero entre él y yo, Ya, porque ya. tú eres tal, porque no, porque tú, Sí, porque sí, tal, esto no sí. se hace, porque tú, y el árbitro al lado, ¡pam! Y te saca la me enseña tarjeta la a ti. roja, y yo me quedé loco, pero estamos hablando él y yo, no, usted lo ha llamado, no sé qué, sí. tal. A los 10 minutos empezó el partido. Bueno, eso fue una decepción, claro, por la parte de la hinchada del Mensajero, imagínate. Habían puesto esperanzas en que ese partido se sacara y tal y cual, como cualquier derbi, y yo a los 10 minutos en la calle. En la O sea, calle. fue... Lo comentaste luego con Blas Ramón, precisamente, porque Blas Ramón era uno de los jugadores que... Sí, bueno, después, pero que eso son cosas del fútbol. No, eso a mí eso también me encanta, también el jaleillo que hay dentro, y que se quede dentro del campo. Bueno, y después una anécdota así, que esta es curiosa. Había no me acuerdo cómo se llamaba el jugador, pero era tipo Vejero. ¿Te Sí. acuerdas del central Hombre, aquel? no me voy a acordar. Medio asesino, ¿no? Sí, tipo Bueno, Grifa, de esos centrales que ha tenido el asesino Atlético. futbolístico. Jugamos con el Huelva a la Copa, Tenerife-Huelva, y había un tipo, el central, que era como Vejero, con un clavo así de ese tamaño. Canario, venga para aquí, si quieres. Sí. Y nosotros, árbitro. Según llamamos al árbitro, el tipo tiraba el clavo al suelo. Y, ¿qué pasa? No, venga, sigan jugando. El tipo volvía a coger el clavo y otra vengan vez. por aquí. Sí, eso eran mis inicios del fútbol. Esto es verdad. Claro, ahora hay las cámaras, hay 100 cámaras Claro, que lo vean tienen. que... Pero además lo cogen antes no se veía infraganti nada. a todos ahora mismo, ¿te fijado que ahora la vigilancia Cualquier es tremenda? cosa te cogen. Y jugadores que te hayan impactado históricamente, que tú seas tu ídolo. Bueno, para mí... Dijiste antes de Messi que para mí Messi fuera es serio. lo más completo que he visto en mi vida. Ya. Yo no vi a Di Stéfano, como te comentaba, he visto algunas imágenes, las imágenes también de aquella época no son muy buenas, pero lo de Messi es una Tremendo, locura, es es una una locura, o sea, es una calidad impresionante. Te comentaba antes, o sea, lo que define a un buen jugador, un delantero, un goleador, es que llegas al área y dices, ¿dónde hay que ponerla? Allí o allí. Es Y él la tremendo. pone allí o allí, o sea, él Es no verdad. tira a lo que salga. Sí. No, él tira allí. Le puede salir o no le puede salir, sé, pero sabes pero que va- la está, va- la está sí. tirando. Después da asistencia, solidario, es lo máximo. Jugador completo. Para mí, es muy completo. Muy completo. Para mí el más completo. Ya. Después también, bueno, Johan Cruyff, también en sus El inicios. Flaco también era un fenómeno. Lo dice Barrio, siempre lo pone de referencia. Dice, Johan Cruyff tenía hasta marcha atrás, me decía el Tigre. Y me Tiene lo un dice cambio de todavía. ritmo impresionante. Bueno, y también la tendencia de que todo el mundo habla de delanteros, ¿no? Pero yo, Hombre, y de Zidane para mí, otra maravilla. Zidane para mí, Xavi, el del Barcelona, Xavi. o sea, jugadores, Iniesta, Iniesta, y de la parte de atrás, mi ídolo es Frank Beckenbauer. Beckenbauer, Es un era jugador otra que calidad juega también. con una calidad. Es que siempre, no sé, bueno, siempre por el tema del gol, ¿no? Pero siempre se ensalza más a los delanteros, Sí, a los goleadores, pero hay jugadores... Como Gerd Müller de los alemanes Müller, también, que era Müller. tremendo también, jugador fantástico también. Yo tengo una especial afición al fútbol alemán también, Ajá. y me gusta mucho Toni Kroos, jugador del primer toque, es de lo mejorcito que he visto, que me recuerda a otro tinerfeño, Eleuterio Santos Brito, Ajá. de jugador de primer toque, una maravilla de jugador. Tú llegaste a ver a Santos, Sí, bueno, los veteranos. los veteranos, coincidiste con él, y seguía jugando muy bien a la pelota, ¿eh? Yo lo vi jugar. Hombre, el que ha sido un Claro. virguero, Un virguero, sí. valga la palabra, eso no se le va a olvidar No se le nunca. va. Lo que se le va es la física, pero... Claro. Y el Viruta también era. El Viruta era, ¿no? El Viruta es lo máximo. Lo máximo. El Viruta es lo máximo en todos los aspectos. Fíjate. Futbolístico, como persona, yo me río mucho con él, lo Claro. quiero mucho y yo tuve la suerte de poder jugar, aunque sean veteranos, Con él. con él. Yo vivía por debajo del estadio y ellos Claro. se concentraban en el hotel diplomático. Sí, sí, Bueno, yo pues recuerdo eso. nosotros íbamos, bueno, había un campito por detrás de la grada de Sí, gol, por sí, fuera, claro.
que cuando ellos subían a concentraciones, pues, imagínate todos los días, Manolo, venía, tal. Y él siempre nos saludaba. Y era "Hola, receptivo, Tito, ¿qué era tal?". receptivo. Exacto, o sea, un tipo Eso muy- es importante también, una persona... Con los pies en el suelo, ¿no? Porque sí, sí, No. pero cariñoso, hombre, que lo importante que puede ser darle un poco de afecto a un niño pequeñito. Claro, es que yo, por ejemplo, yo viví esa ansiedad de ver a los jugadores al lado y que me saludaran. Claro, Que claro. menos que hacerlo tú cuando... Claro, claro. Porque hay muchas personas que se endiosan, ¿no? Como se Sí, creen que que... Incluso hay otras personas que piensan que nosotros somos diferentes, ¿no? Ya. El jugador de fútbol es una persona normal y Claro, corriente, claro. que ha tenido pues unas habilidades innatas o lo que fuera, y que ha tenido la suerte de poder jugar De al llegar, fútbol. claro, y representar Pero al bueno, equipo. Te voy a contar un par de anécdotas cuando estábamos en Primera División. Cuando subimos a Primera División, vino aquí Vicente Miera, era el entrenador. Vicente Miera no contó conmigo nunca, ni había avisos de que contara conmigo nunca. Entonces recuerdo, pasó un tema jugaba el Tenerife con el Rayo Vallecano la Copa del Rey, y después el miércoles, y el domingo jugaba en Barcelona la Liga. Entonces se quedaban en Madrid, pernoctaban allí, y entonces el viaje fue entero a Madrid con el Rayo y al Barcelona. Entonces en el partido del Rayo se lesiona Rommel y sancionan aquí que Estebarán. Tenerife no teníamos delantero. Digo, pues, no sé. ¿Ahora es la mía o nunca? Ahora la mía no, yo sabía que no iba a jugar en la vida con él, ni me pensaba que me iban a llamar. Yo estaba haciendo un curso de informática por la tarde y nada, me llama mi mujer, oye, tal cual. Bueno, me llama no, en aquella época no había móviles. Viene mi mujer al sitio donde estaba haciendo el curso de informática. Oye, Charlo, que nada, que te acaban de llamar del club, que te tienes que vestir, no sé qué, no sé cuánto, que te vas para Barcelona. ¿Cómo? Sí, no sé qué, bueno, háblate con él, llama al club, no sé cuánto. Pues nada, llamé al club y nos llamaron a Víctor Matute, pues ni Víctor Matute jugaba con él. Víctor Matute y yo, venga, los dos para allá. Digo, joder, voy a jugar en Primera División por fin, 2 delanteros, vamos, mal se tiene que dar para no jugar, ¿no? Y ya llegamos a Barcelona, yo ilusionado, suplente, digo, bueno, suplente. Víctor y yo, pues suplente, pues nada, pues jugó con Eduardo Ramos, que era media punta. Sí. Ese fue el único delantero en Barcelona. Bueno, pues nada, pues en la primera parte 0-0, segunda parte 1-0 al Barcelona. Salgan a calentar Charlo y Víctor. Muchacho, en el Nou Camp, muchacho, Víctor, mira qué campo, mira qué tal, no sé qué. Bueno, vamos a jugar aquí y tal. Bueno, vamos a ver y tal. Time, Barcelona 2, Tenerife 0. Bueno, vamos, Barcelona 3, Tenerife 0. No nos sacó. No jugamos, ni Víctor ni yo. O sea, vamos perdiendo 3-0 en Barcelona. Hombre, y los dos únicos delanteros que habían en el... Pero fue un poco injusto esa decisión. Bueno, yo estaba convencido, o sea, no le gustaba yo como jugador, lo cual pues lo entendía, pero del Matute, que tampoco lo sacara. Bueno, que había sido un jugador que me... Bueno, y total que después que pasó eso, bueno, a Miera al final de temporada, faltando, si eran 6, 7, 8 partidos, lo echan y llaman a Escargorta. Entonces hablé con Escargorta y le comenté que, hombre, que yo quería que contara conmigo, que supiera que yo tenía ilusión y tal y cual. Entonces él me dijo, mira, yo no te prometo nada, tú gánate los entrenamientos, que yo te prometo que si tú a mí me convences en los entrenamientos, yo te hago jugar. Y efectivamente, me hizo jugar. Yo jugué 5 partidos con el Madrid, con el Atlético de Madrid, con el Valencia, con el Gijón, y no me acuerdo cuál fue el otro. Pero bueno, o sea... Sí. ¿Y el Atlético de Madrid de aquel entonces qué jugadores recuerdas? ¿O ahora mismo no? A mí yo de nombres y fechas, Teo, soy falta, pero de fechas además, de ayer, horas de ayer, ¿a qué hora fuiste? Tampoco me acuerdo. No tenemos que mirar un día los álbumes eso para recordar. Bueno, pues mira, ahora cuando llegue a casa, como paradito en un sillón. Y lo volvemos a repasar también. Sí. No recuerdo. O sea, para mí la importancia no era con quién estaba jugando, ¿no? Sino que estaba jugando. O sea, que estaba yo en ese césped, estaba en el Vicente Calderón. Precioso, eso es un recuerdo maravilloso. Y entonces, claro, para tus nietos y para todos los... Bueno. No, sí, hombre, que eso... Yo le agradezco mucho a Escargorta, no que me lo regalara, él me lo dijo claro, dice, mira,
no te voy ¿Y a como arreglar nada. persona qué recuerdos tienes de él? Bien, ¿Sí? tipo Noblote, sabía un muy, vasco de estos... no, sabía mucho de fútbol. Sabía mucho de Sí, fútbol sabía también. mucho de fútbol. Tenía mucho coco futbolero Sí. y sabía mucho de fútbol. O sea, tenía las cosas claras, sabíamos que estábamos en una situación en la que el descenso era lo más probable. Ya. Y al final, pues mira, gracias a un gol de Eduardo Ramos en Coruña, pues, El partido ese famoso, el desempate aquel que... el Tenerife no bajó. que no Pero bajamos bueno, y que nos pero vamos, quedamos. que si está Miera, yo creo que hubiéramos bajado. O sea, Miera era un entrenador que a lo mejor estaba acostumbrado a jugar con grandes figuras porque Hombre, el equipo... sus palabras en la caseta es: aquí no hay calidad. Siempre nos decía eso, ¿no? ya. En el vestuario, aquí es que no hay calidad. Eso no puede hacer un Entonces, entrenador claro, ni de sí, coña. menospreciaba un poco, ¿no? La labor de, oye, tú tienes tu Hombre, calidad. él jugó un equipo grande del Real Madrid, pero tenían a Alfredo Di Stéfano, poca gente, toda esa gente, y Miera era un lateralito, un lateral cumplidor. Pues tenía Miera, Santa María Pachín, toda esa gente, Soco y toda esa gente, pero tampoco era un fuera de serie. Claro, después estuvo en la selección española, No, también, estuvo en el pero- Gijón, estuvo, no, después, o sea, sí. después tuvo su trayectoria que yo no puedo, y ni se un me ocurre histórico, criticarla, ¿eh? Por supuesto, y un histórico de donde los haya, pero que tampoco era un superdotado. Claro. Como Marquitos hizo mejor papel en el Real Madrid que él. Ajá. Fue el primer carrilero, un lateral impresionante, con un físico tremendo, y por mucho que Miera diga, no le amarraban los zapatos a Marquitos, el lateral. Ajá. Pero era un buen lateral y fue el primer equipo de los Yeyes. Integró Bentancor Miera de Felipe Sanchís, Pirri Soco, Serena Mancio Grosso, Velázquez y Gento. Ganaron la sexta Copa Europa, ese equipo también. Entonces, pero ya te digo, y más anécdotas que me Bueno, puedan- después ¿En primera? En primera, bueno, en primera ya. Primera o segunda, la que sea. Yo, claro, primera tuve un año, te puedo contar No, bueno, todo pero- lo que tú me pidas del resto, pero primera pocas anécdotas tengo ya. Quizás recordar, porque también es de justicia recordar a Benito Llané, Benito Llanes, que fue con el que ascendimos a primera división. claro. Benito Llané era también un buen No, futbolero. Fue un buen... Sí, vamos a ver. Fue un portero tremendo del Español en primera división. De todas formas, la diferencia, por ejemplo, que había con Miera y él es que Miera tenía 15 jugadores, 16, y el resto es como si no existieran. Ya. Benito Llané Se ocupaba más. supo tener 23 o 24 jugadores con Claro. él. Entonces, tú con Benito Llané a veces no jugabas, pero sabías que no jugaba porque él estaba convencido que el que ponía lo iba a hacer mejor. Ya. Pero al partido siguiente sabías que él te podía llamar a ti y te podía poner. También. O sea, te creaba siempre la expectativa de poder... Sabías que tú contabas para él. Ya. Hoy no cuentas con él, pero mañana sí. Sí. Pero no era la circunstancia del otro, que sabías que hicieras lo que hicieras, no iba a haber ninguna oportunidad. Lo trajo también Barrios, ¿no? También Me acuerdo trajo. yo, a Benito Llanes. Y dio un resultado Un tremendo. resultado Tenerife. bestial. Hombre, esa también fue el año en que se salió Rommel, ¿no? Ah, también, Que fue muy importante. O sea, la gente se acuerda de Rommel porque Rommel fue lo que fue. O sea, marcó la diferencia en ese año por sus goles, por su coraje, por su... O sea, Era un jugador muy bravo, ¿eh? Claro, o sea, te hacía que los demás... Empujaba al resto. empujaba a los demás. Y además es una persona muy humilde. La verdad que fue fatal. Yo venía de la playa, recuerdo cuando dieron la noticia, pero cuando dijeron, bueno, el panameño Rommel Fernández, digo, estaba en el Valencia, ¿no? No en el Albacete. El brasileño, lo fichó el Madrid, lo fichó el Barcelona, esa era la noticia que yo esperaba cuando hizo. Claro, claro. Y cuando Y sin dijeron que había embargo fallecido en un accidente de coche, Fue horroroso. se me fue el alma al suelo. Creó un impacto tremendo en la afición de Tenerife. Sí, porque además ya no como jugador, sino como persona. Hombre, a mí me gusta la música de salsa y él, por supuesto, de la zona donde vivía, Panamá, le encantaba. Entonces nos intercambiábamos discos, me traía discos. Tenía como una relación en ese sentido muy buena con él. Y él me contaba, yo recuerdo que todo el dinero que él ganaba, que ganaba una miseria cuando empezó con nosotros, bueno, Como todos mandarlo ganábamos una miseria, pero él más miseria ayudando a todavía, la familia. a la familia. A la familia. Él cuando empezó a cobrar los primeros sueldos en los equipos que se fue a Primera División, él le compró una casa en Panamá para sus padres, bueno, o sea, volcado en su familia. Y eso... Y dentro del vestuario hacía equipo también, era Sí. entrañable de trato. Buena persona, o sea, una buena persona. Era tímido, donde tú lo veías, Sí. era como calladito y tal, pero cuando empezaba el vacilón,
Se Le metía gustaba rápido, también, sí, se metía entraba rápido, se metía rápido. Pero no era una persona de esta como muy dialogante en el sentido de que yo soy aquí el que voy a Ya, hablar. ya. No, él era como calladito y tal, pero siempre contribuía. Qué bonito ese recuerdo que tienes de él. ¿Qué jugadores recuerdas también así de ese talante simpaticones de Isidro, Isidro? por ejemplo, Isidro También. el lateral. Sí, sí, ¿De Isidro. acuerdo? Que fue otro fichaje de Barrios, ¿no? En su momento, ¿no? Isidro, bueno, yo era mi compañero de habitación, o Ah, sea, sí. íbamos Tenías juntos. mucha complicidad con Mucha él. complicidad, Ah, muy sí. buena gente, muy También. buen lateral, muy buen lateral. Él jugó bastante en primera división y muy buena gente, muy buen tío, muy amigable. Cualquiera que haya jugado con él, nadie puede hablar mal Tiene de queja Isidro. de él. Todo el ¿También mundo. coincidiste con Luis Delgado? También con Luis También. Delgado. Yo me llevo Ay, muy bien con yo Luis. estaba Tengo- cuando llegaron, bueno, con Toño, Con Toño también es otro que estoy frito por traerte, Toño. Apúntate para traerte aquí también a a los programas nuestros. Pues toda esta gente. Pues. Bueno, una cosa bonita que nos dijimos antes es que en la etapa de Martín Marrero, la plantilla, el 90% éramos jugadores de aquí. Eso también. Entonces, claro, eso también era un orgullo. Claro, yo claro, claro. yo tengo envidia sana del Bilbao. O sea, el Bilbao es un equipo que ha Totalmente, apostado totalmente de por acuerdo su contigo. gente, Por supuesto. bueno, que también tienen Y nosotros una llegamos forma a de ser. tener equipos del Tenerife representativos absolutos de Tenerife. Nosotros, el año del ascenso con Martín Marrero, el único peninsular que jugaba con nosotros era Aguirre. Fíjate. Y a veces sirven, Sirven también, sí. Pero es que todos los demás Aguirre era éramos- una persona encantadora. pero- Fantástico. Yo lo conocí también Sí, a muy través de Manolo Medina. Salíamos de vez en cuando a tomarnos una copita y era un tipo entrañable. y vasco. también. Y vasco. Pero y vasco, ¿no? Exactamente, sí, sí. De los vascos Pero estos gracioso, que se pero hacen querer. gracioso. Tú no conociste, aquí hubo un vasco muy bueno como futbolista en la época de Primera División, Beitia, que había venido, un extremo izquierdo, que ha sido lo mejor que yo he visto en el estadio. Ajá. Era un extremo izquierdo fantástico. Había jugado en el Barcelona y terminó en el Tenerife. Tuvimos la suerte y después incluso se lo llevó el Atlético de Madrid también, Ah, sí. en la época posterior. No Pero lo bueno, recuerdo. has tenido una etapa muy bonita también en el Tenerife. Sí. Tú tienes los recuerdos, Yo todos los recuerdos, recuerdos malos no tienes. no tengo. O sea, tengo, pero Ya. ni me gusta sacarlos. ¿no? Está bien. No vale la pena. O sea, nada va a amargar. ¿Quieres más a tu equipo que...? Nada va a amargar, nada de lo Nada malo es de lo tan malo. malo como para... Qué bonito, quitarlo. qué bonito esas palabras tuyas ahora. A mí me emocionan oír a los exjugadores como tú hablando así del equipo de mi tierra. Te lo digo así de claro. Es que es mi equipo. Es tu equipo. Es mi equipo, no puedo decir otra cosa. Sigo diciendo, te vuelvo a insistir, que no estoy asistiendo al estadio, pero porque por otras circunstancias. Ya. Tú piensas que yo desde que soy alevín, los fines de semana he estado concentrado, no concentrado en hoteles, Ya. en alevines, pero Sí, los pero sábados y que los estaba domingos era para jugar al para fútbol. fútbol. Y cuando fui profesional, los sábados y los domingos era para viajar y jugar al fútbol. Y bueno, todo eso pues te crea pues que te pierdas otro tipo de vida. Claro. No te hablo de nocturnidad, pero te hablo de, oye, salir a la playa, de ir a una lógico. chuletada, Hombre, claro. de fiestas No, familiares. tú eras un pibito, hombre, claro, Y también. entonces, claro, yo me perdí tantas cosas de aquellas Claro. que cuando acabó el fútbol, también porque la forma que acabé no me gustó mucho, pero bueno. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué no? Bueno, dijimos que no íbamos a hablar nada de lo malo. No, pero Y bueno, está. lo que se pueda tocar Bueno, no, como anécdota. a mí lo que me fastidió fue que cuando yo acabé en el Tenerife, yo renové el año de primera, y cuando acabó el año de primera, yo ya iba a dejar el fútbol. De hecho, jugué 3 meses después de haber dejado el Tenerife, no lo notaba por un favor personal con el presidente, pero yo cuando salí del Tenerife dije, bueno, se acabó el fútbol, ¿no? Y fue que yo me fui a despedir. Yo fui a las oficinas, que en esa época ya estaban en tribuna, y nada, pues entré para adentro. Digo, ¿Quién bueno, era el presidente? Javier Pérez. Javier Pérez, ya. Y entonces, claro, también es una persona fallecida, o sea que no Bueno. quiero No, por supuesto. hacer Yo lo leña, respeto ¿no? mucho también a don Javier, que ha sido el mejor presidente, para mucha gente también el peor, el mejor y el peor, pero bueno. Yo prefiero eso es por eso. no entrar en ese asunto. No. Simplemente que cuando yo llegué a las oficinas y bueno, pues nada, pues avisa a Javier que pues que Que sí, irme que para te vas. agradecer, bueno, lo que se dice siempre, ¿no? Claro. Adiós, muchas gracias. ¿Qué iba a esperar yo? Pues eso, después de 11 años aquí, gracias Charlo, aquí está tu casa. Lo que Sí. se dice normalmente cuando has Un estado... cariñito, hombre, pues, no te puede atender.
No te puedo atender. no te puedo atender. Entonces, eso a mí me dolió. Claro que te dolió. Eso me Lo dolió. entiendo Y también. entonces, creo que hablé con Enrique Roca, me parece que fue. Y eso a mí me dolió. Después de 11 años, yo Hombre, lo único claro que esperaba es, coño, por ya lo lo pues menos, adiós, claro, claro. que te vaya bien en la No, y vida. un cariñito, hombre, no sé, por supuesto, claro. 11 que sí. años, ¿no? Coño, 11 años. Que sí se Y rápido. bueno, eso a lo mejor me marcó un poquito en el sentido de que dije, bueno, pues el fútbol, y a lo mejor me ayudó después a mi vida laboral, o sea, Ya. yo no tuve la suerte de vivir la época actual en la que juegas 5 años y ya tienes dinero para toda tu vida, y entonces me busqué mi vida en el mundo laboral, pero a los meses de acabar en el fútbol, empecé a trabajar, o sea que... Ya. Y entonces yo dije, voy a separar el tema del fútbol, fue una etapa muy bonita, ya acabó, tengo unos recuerdos imborrables, pero Y yo ahí- ahora y tengo ahí- una familia, yo tenía una hija, tengo a mi mujer, que actualmente están los dos conmigo, las quiero mucho las dos también. Bueno, Y, un abrazo a los dos. y entonces tenía otra vida, ¿no? Entonces yo no podía alimentar mi futuro con lo que yo había hecho. Y entonces la gente me decía, contra, pero métete de entrenador. Ya. No, acabé el fútbol y entonces yo quise cerrar una etapa, o sea... Ni directivo ni nada. el ¿Te fútbol, ofrecieron algún día puesto de...? No, No. Ni hojaedor, ni de nada. No. Pero yo creo que es porque vieron que yo estaba desvinculado totalmente del Totalmente. fútbol, ¿no? Y entonces dejé el fútbol y empecé con mi vida laboral y hasta el momento. Ya no estoy trabajando, he podido prejubilarme, entre comillas, porque yo no tengo la edad, tengo 58 años todavía. Tú eres un bebé todavía. Entonces, está para jugar todavía un Te va a poquito. jugar, ¿no? Claro. Pero no, ya he podido dejar de trabajar y ahora pues volcado con mi familia. Y tu familia. Ujú. Bueno, pues, si quieres poner algo más o... ¿No? Yo pienso que... Yo ya creo que he aburrido bastante. No, yo pienso que es muy amena la entrevista contigo, de verdad. Ujú. Y me ha encantado estar contigo aquí, hablar de fútbol, que es el tema tuyo favorito. Bueno, yo agradezco que me hayas llamado, que te hayas acordado. ¿Hay alguien que se acuerda todavía de mí? Hombre, claro que sí, nos acordamos mucha gente. Ha sido un placer. Ya, gracias, Charlie. Teo. Venga, A ti. vale.